Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues un año más estamos por aquí. Espero que todos lo hayáis pasado muy bien, que hayáis tenido una buena entrada de año y que ya se os haya pasado esa resaca de esa noche vieja. Hoy hemos tenido la primera sesión del año y la verdad que en Europa, al principio de la sesión, la primera parte, parecía que veíamos subidas muy importantes, parecía que comenzábamos el año con muchísima fuerza, veíamos al IBEX 35 con subidas cercanas al 2%, el DAX con el 1%, pero según iba avanzando la sesión, veíamos que empezaban a perder gran parte de lo ganado. Y luego, encima, cuando abría Estados Unidos, también veíamos como no abría en verde, abría en rojo Estados Unidos y con caídas que no se quedaban para nada cortas. ¿Esto que ha hecho? Pues que al final veamos como el DAX cierre prácticamente en lateral y el IBEX 35 pues ha mermado bastante de toda la subida que veíamos al comienzo de la sesión. La vela aquí ha dejado en el diario, la verdad que es muy fea, tanto en el IBEX 35 y en el DAX. Y recordad lo que decíamos cuando analizábamos los gráficos en el último vídeo del año, que era probable que quizás viésemos un repunte a máximos y viésemos un rechazo en esa zona, en el IBEX 35, y que eso nos indicase que no puede mantenerse al alza. La verdad que esperábamos ese movimiento una vez tocado los 9.700 puntos, alrededor donde está esa media móvil de 70 sesiones, y lo hemos visto en la sesión de hoy. ¿Hay que descartar ya que volvamos a ver un impulso hasta esa zona? Pues yo creo que no habría que descartarlo. De hecho, todavía creo que deberíamos seguir el mismo escenario. Ver ese toquecito en la media móvil de 70 sesiones en el IBEX 35 y a partir de ahí ver a ver cómo reaccionamos. Si vemos un nuevo impulso para ver si no conseguimos marcar nuevos máximos crecientes o la cotización se empieza a deteriorar de forma importante. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en los vídeos de los resúmenes semanales y también lo iremos comentando en el día a día. Vamos a comenzar el primer vídeo de los análisis diarios del año con tres acciones que creo que ahora mismo se encuentran en situación bastante interesante. Son Telefónica, Bankinter y Solaria. Vamos a ver estas tres acciones que, como digo, van a dar de qué hablar en los gráficos, así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Bien, pues como decíamos, las tres acciones que vamos a analizar son Bankinter, Telefónica y Solaria. Bankinter y Telefónica las analizábamos la semana pasada y vamos a ver cómo respecto a la última sesión del año no varió mucho, pero la sesión de hoy la verdad que ha cambiado un poquito el panorama, lo que nos hace ser un poquito más optimistas. ¿Por qué? Porque la semana pasada veníamos de haber visto caídas muy importantes, se había empezado a recuperar, pero de nuevo parecía que volvía a corregir. Decíamos que era totalmente clave que se mantuviese sobre la media móvil de 200 sesiones, que era ese soporte que no debía perder para mantener la tendencia alcista que veníamos arrastrando desde mitad de año. Y fijaros cómo en la sesión de hoy el repunte ha sido muy bueno. En general, todos los bancos lo han hecho bastante bien. La sesión de hoy venían muy castigados en las últimas semanas y hoy se han comportado muy bien. Y Bankinter no ha sido menos. Y bien, ¿qué es lo que ha cambiado en el gráfico? Pues que decíamos que había perdido en la caída la media móvil de 70 sesiones y habían puesto en riesgo la de 200. Aunque la de 200 ya la habíamos recuperado. Ahora, ¿hasta dónde nos hemos ido? Pues fijaros, hemos superado la media móvil de 70 sesiones, lo que es muy buena señal. Lo que pasa es que nos hemos frenado justo en esa zona psicológica de los 6 euros que fijaros tenemos marcada como resistencia, un poquito por debajo. Por lo tanto, ahora para confirmar que vamos a ver un nuevo impulso al alza y que nos podemos mantener con subida en las siguientes sesiones, debemos superar esa zona de los 6 euros. Si supera esa zona, puede que no tengamos ninguna zona clara de resistencia hasta la zona de los 6,20 aproximadamente, donde teníamos ese suelo antes de comenzar a caer y donde teníamos esos máximos que veíamos en octubre de 2023. El volumen ha vuelto a ser importante en la sesión de hoy, fijaros, porque lo que veíamos la semana pasada, pero la verdad es que era muy bajito. Así que bueno, vamos a ver si se confirma la subida de hoy, porque como decíamos al principio, la verdad que ha dejado bastantes dudas. En el sector bancario no se han debilitado bastante a cierre, pero ha habido otras acciones que se han debilitado mucho respecto a las subidas que veíamos en la primera parte de la sesión. No sería tampoco malo, de hecho yo creo que sería bueno desde esta zona volver hasta la media móvil de 70 sesiones y a partir de esa zona buscar ese impulso hasta la zona de los 6,20. Yo creo que si vuelve hasta la zona de los 6,20, 6,25 y la supera, sería para seguir marcando nuevos máximos crecientes y dar continuidad a toda la tendencia alcista y se complicaría ese escenario de ver caídas bastante importantes. Si ahora, por el contrario, llegamos a la zona de hoy de máximos y volvemos a corregir de forma importante, pues cuidado, porque simplemente habría sido una sesión trampa, lo que hemos visto en la sesión de hoy para hacer pensar que vamos a recuperar la media móvil de 70 sesiones y podríamos volver a caer de forma importante y ahora que no se frenase la caída en la zona 5,68, 5,70, donde estaría ese soporte y la media móvil de 200 sesiones.
Pero bueno, de momento lo que está claro es que si lo que queremos ver es un nuevo repunte al alza, lo que tenemos que ver es una sesión como la de hoy. Fijaros como también ha dejado un gap pequeñito de apertura, por lo tanto, pues bueno, puede ser un gap de escape para pensar que podemos mantenernos al alza las siguientes sesiones, como venimos diciendo. En el gráfico semanal, fijaros cómo se mantiene intacta la tendencia alcista, lo comentábamos la semana pasada, simplemente puede que hayamos formado un mínimo para seguir marcando unos máximos crecientes posteriormente por encima de la zona de 640 e irnos ya marcando los máximos históricos, es decir, estamos dando ese primer pasito, pero siempre los primeros pasos son los más peligrosos porque si no se consolidan, pues luego puede que veamos caídas importantes. Vamos a continuar con Telefónica, que aquí la verdad que hemos visto muchísima volatilidad en las últimas semanas provocado por esa noticia de que van a comprar el 10%, está y toda esta historia. Aquí veíamos esa noticia, al final perdía gran parte de lo ganado, esta vela tan roja nos hacía pensar que podríamos acabar perdiendo todo lo ganado y que continuaríamos con la caída que veíamos anteriormente. Fijaros, continuamos cayendo y en la última caída que teníamos se formaba una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Ahora se ve muy bien, evidentemente, después de la subida de hoy, pero si hubiera continuado cayendo, esta divergencia no se habría cumplido. Entonces, lo que veníamos comentando, vamos a ver la importancia de esa divergencia, es que podríamos estar formando, ya lo he repetido 150 veces, pero bueno, lo tenemos que decir siempre que analizamos Telefónica, porque yo creo que es el planteamiento ahora más importante que podemos hacer en el gráfico. Podríamos ir formando un hombro, una cabeza, y ahora estaríamos formando el segundo hombro. ¿Dónde se confirmaría esa figura? Si perdemos la zona de los 3,40. Y decíamos que era totalmente clave no perderla porque esa caída nos proyectaría hasta la zona de los 3 euros, la zona de mínimos alrededor que veíamos entre octubre y diciembre del año 2022. Y fijaros cómo ahora en la sesión de hoy el repunte ha sido muy bueno, de un 2,66%, y además tenemos una divergencia por aquí. Por lo tanto, hay que prestarle especial atención a esta divergencia, porque si ahora conseguimos superar la media móvil de 70 sesiones, la zona de los 3,66 aproximadamente, y nos mantenemos al alza, esa divergencia cogería más sentido, nos haría indicar que podríamos volver a la zona de máximos que teníamos antes de comenzar la caída a principios de diciembre, y eso nos marcaría que este hombro cabeza hombro podría estar totalmente roto, y eso sería muy buena señal porque desactivaría ese escenario tan negativo en el gráfico. Pero ¿cuál es el riesgo que tenemos ahora mismo? Pues que nos vayamos hasta la media de 70 o que hoy hayamos alcanzado un máximo en esa zona, actúe como resistencia y a partir de ahí empecemos a ver nuevas caídas. Hay mucho cuidado porque encima el RSI habría cogido más margen hasta la zona de sobreventa y podríamos continuar cayendo hasta la zona de los 3,40 prácticamente sin llegar a entrar en sobreventa, que es lo que podríamos haber llegado a ver si hubiera comenzado la semana con caídas como las que veíamos la semana anterior. Por lo tanto, sabor ahora mismo agridulce, pero es lo mismo que decíamos con el Bank Inter. Si lo que queremos es ver un repunte para pensar que se va a romper, en este caso, esta figura tan negativa de hombro, cabeza, hombro, lo que debemos ver es subidas como la de hoy. Lo que pasa es que ahora debemos darle continuidad. Quizás en el caso de Telefónica me gusta menos la subida, lo que es la vela de hoy, porque el volumen ha sido muy, pero que muy bajito. Fijaros que el volumen está a la altura de lo que veíamos la semana pasada, cuando apenas teníamos nada de movimiento en el gráfico, y hoy hemos visto una subida del 2,66% con un volumen muy parecido a lo que vimos la semana pasada. Por lo tanto, cuidado porque la vela de hoy puede acabar siendo una vela trampa si no vemos que se confirme y se consolida por encima de la media móvil de 70 sesiones. Y bien, vamos con la última de las acciones, que es Solaria. Cuando la analizamos por aquí, que veíamos ese repunte tan importante donde superaba la zona de resistencia, los 17,72, decíamos que la cotización de Solaria, cuando se calienta, como veíamos ahí, y entra mucho volumen, puede convertirse en un auténtico cohete. Y eso podría permitirle alcanzar la zona de los 20 euros, porque por el camino no teníamos ninguna zona clara de resistencia más allá de la zona de los 20 euros. Pero fijaros lo que nos ha fallado en la cotización de Solaria, porque lo comparábamos con la subida que veíamos aquí una vez superada esa zona. Fijaros cómo la subida que veíamos en enero del pasado año, el volumen era bastante alto y eso le permitió llegar rápidamente a la zona de los 20 euros, pero en la situación actual el volumen era bastante más bajito.
Eso que nos hacía pensar quizás, pues que cuidado porque podría haber sido una ruptura en falso este movimiento de aquí. ¿De momento se ha confirmado esa ruptura en falso? No, evidentemente no. Sí que es verdad que la caída de hoy ha sido muy pero que muy fea, una caída del 4%, una caída en la que ha entrado mucho volumen, donde el MAC ha marcado señal de venta, pero bueno, de momento no ha perdido la zona de 17.60, 17.65 aproximadamente, donde tenemos esa antigua resistencia. No hay que descartar que nos vayamos hasta ella, le queda muy poquito recorrido y a partir de ahí vayamos hasta la zona de los 20 euros, que es donde poníamos ese objetivo una vez superada la zona de 17,60. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar. ¿Cuál es el problema? Lo que decimos, que el volumen ha sido mucho más alto de lo que vimos anteriormente y eso hace pensar que quizás nos se frenen ya las caídas y ojito, no nos vayamos a cerrar el gap que dejamos abierto por aquí, en la zona de 17,15. ¿Que cierra el gap? Pues bueno, tampoco habría que descartar que luego nos demos la vuelta. El problema está en que nos vayamos de nuevo hasta la zona de 16,5. Ahí ya sí creo que será muy complicado porque nos consolidaríamos de nuevo por debajo de esa zona de resistencia en los 17,60 y sería un nuevo techo a superar y yo creo que no sería para nada buena noticia. Además, otro punto negativo que nos hace pensar la caída de hoy es la posible divergencia que vemos en el gráfico en las últimas semanas. Fijaros en el gráfico diario. Esa divergencia, yo creo, estaría en riesgo o que tendría más sentido si llegamos a perder la media de 70. Y la media de 70 va a llegar a la zona de 16,5 euros, 16,70 aproximadamente en apenas 3-4 sesiones porque la pendiente es bastante positiva. Por lo tanto, creo que es donde debemos poner el punto de mira ahora mismo. Cuando veamos la corrección, no perder ante todo la zona de 16,50. Y muy importante esa media móvil de 70 sesiones que si la pierde podría marcar que esa divergencia está activa y podríamos empezar a ver caídas muy importantes para perder gran parte de lo que hemos ganado durante los últimos 2 meses, 3 meses aproximadamente, cuando en octubre, en mitad de octubre, comenzó ese repunte tan importante en el gráfico. Si echamos un ojo al gráfico semanal, pues fijaros que estábamos clarísimamente ya, bueno, clarísimamente no, pero bueno, estábamos muy cerquita de la sobrecompra, por lo tanto, pues bueno, tampoco era descartable ver una corrección. Quizás será muy complicado ver del tirón una subida tan importante, esta la zona de los 20 euros, fijaros como aquí, cuando comenzó esa subida, veníamos de un movimiento lateral, aquí no, aquí veníamos de ver una subida prácticamente sin parar en ningún momento, por lo tanto, pues bueno, como decimos, vamos a confiar, vamos a ver si la primera zona de 17,60 actúa como soporte y posteriormente, si no, la zona del gap y como última opción la zona de 16,5 euros, que ahí ya sí que se complicaría bastante la situación de Solaria. Así que bueno, hasta que ha llegado el primer vídeo del año. No lo he comentado al principio, que se me ha olvidado, que lo tengo que comentar, pero hoy se han publicado todos los PMIs de Europa y de Estados Unidos y no ha sido ninguna sorpresa, han sido bastante malos, todos ellos en zona recesiva por debajo de 50, pero aún así seguimos viendo cómo muchas bolsas están muy cerca de máximos históricos. Esto es la discordancia que estamos viendo durante todo el año 2023, que hemos visto y que comentamos en el vídeo de este fin de semana, donde hacemos un resumen del año. La economía parece que va por un lado y las bolsas siguen yendo por el otro. Veremos si al final se cumple ese escenario tan negativo que decíamos o el escenario positivo y sigue yendo por un lado la economía y por otro lado siguen yendo las bolsas, aunque nos parezca una auténtica utopía. Así que nada, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.